¿Se entendió entonces que era un método sobrecargado? ¿Sí? Sí, sí. ¿O ya? Bueno, entonces así ya tenemos nuestros atributos, o sea, nuestros miembros, tenemos nuestros métodos, y acá tenemos las properties. Las properties son para poder acceder a atributos, o sea, a miembros, que son de forma privada, ¿no? Entonces, esto se hace mediante los gets y los sets, ¿no? Entonces, mediante el set, yo escribo mi variable, y mediante el get, yo obtengo el contenido de mi variable. ¿Ok? Esto es muy sencillo. Después uno copia y pega este código, y después lo único que le cambia es el nombre de la property, ¿no? De la propiedad. Y con esto hacemos lo que dijimos recién, que es el encapsulamiento de los datos, ¿no? Si acá está mi gato, que obviamente quiere aparecer el día de hoy. Vení para acá, diamantita. Ah, venga para acá. Ahí, ven. Bueno, encapsulamos. Vení, quédate acá, quédate. Bueno, seguimos. Submain. Bueno, acá estoy en el submain o atrás del formulario, no importa si es consola, si es el formulario. ¿Y qué está haciendo esta línea de código? Crea una instancia de clase. Exactamente. Pero porque lo leí en el título, ¿eh? Ah, Hice trampa, hice trampa. no vale. Esto es la instancia de una clase. ¿Y qué hacía la instancia de una clase? ¿Qué era instanciar una clase? Era crear un objeto, ¿no? Entonces, así, en Visual Basic yo creo un objeto. Din account, account es el nombre de mi objeto, as new bank account. ¿Ok? Así creo el nombre de mi objeto. Y fíjense que después lo que hago es con el objeto llamar al método deposit, que lo tenía definido, y le paso un valor, por ejemplo 500, ¿no? Fíjense que el método deposit, que lo tenía acá arriba, me pedía una cantidad. Era la única sobrecarga que tiene el método, ¿no? Entonces, yo lo que estoy haciendo es depositando 500 en mi objeto. A ver. ¿Me van siguiendo, chicos? Al principio es medio complicado pensar en objetos, pero después, bueno, uno va entrenando la cabeza y va pensando en objetos. Bueno, genial, seguimos entonces. Acá llegamos a algo importante. Subnew. ¿Qué es el subnew? El subnew es el constructor en Visual Basic.net. O sea, por defecto, si yo no le pongo nada a la clase, es como que hay un subnew sin ningún parámetro. Por defecto, ¿no? O sea, por defecto yo puedo instanciar una clase y crear un objeto como bank account sin ningún parámetro que me inicialice esa clase. Eso se hace por defecto. Ahora, si yo, por ejemplo, defino un subnew que tenga una variable que yo sí o sí le tengo que pasar, esta que está por defecto, el subnew sin nada, si yo instancio sin parámetros, me tiraría un error. O sea, si yo vuelvo acá y yo tengo un subnew definido con una variable, a esto me tiraría un error. ¿Por qué? Porque me estaría diciendo que sí o sí para instanciar la clase bankAccount necesito pasarle un parámetro. Y eso a veces es útil, ¿no? Porque a veces yo necesito que, bueno, cuando inicializo mi objeto, sí o sí me carguen, no sé, cuando hablábamos de los autos, el color, el modelo y el kilometraje. Bueno, por ahí lo necesito sí o sí. Entonces, si yo necesito sí o sí eso, creo un public subnew y lo sobrecargo con 3 variables en ese ejemplo. Entonces, cuando voy a poner
new auto, me va a pedir sí o sí el código que yo le pase las 3 variables, el color, el kilometraje y no me acuerdo lo otro que había dicho. Entonces, bueno, eso es bastante interesante cuando yo necesito sí o sí que pase eso. Seguimos. Hoy un poquito teórica la clase, pero bueno, después vamos a ir a practicar, ¿no? Bueno, también tenemos los destructores, no se usan demasiado, pero a veces yo quiero liberar la memoria y ir eliminando los objetos para que no me hinchen, porque a veces por ahí en tiempo de ejecución creo demasiados objetos. Entonces tengo la posibilidad de hacer un subfinalize y eliminar el objeto para que no me ocupe lugar. Bueno, a ver, tenemos acá los miembros compartidos. Ya vimos. Los miembros compartidos los puedo declarar como public y como public share. La diferencia es que el public share se permite heredar. Pero bueno, nosotros no vamos a ver tanto la parte de herencia, no nos interesa demasiado. Eso sí, ya es más para un programa en particular. Así que bueno, esto no es tan importante. La parte de herencia por el momento no. Listo, se acabó la teoría. Así no nos aburrimos. Vamos a la práctica. ¿Alguna duda hasta acá? El, el PowerPoint ese después lo va a pasar o se lo queda No, usted. este no lo paso ni loco. No, mentira, sí. Bueno, Se los paso. No hay problema. Bueno, vamos a modelar una clase. Les dicto un problemita y lo modelamos entre todos, ¿les parece? Bueno, se necesita crear un sistema para guardar unos perros. Estos perros tienen un nombre, una raza y una altura. Además, punto seguido si quieren, punto seguido, además pueden comer un 20% de carne según su altura. Coma, pueden dormir y pueden ladrar. Punto aparte, se necesita entonces guardar la información de los perros y mostrarla en pantalla con la cantidad que pueden comer. Bueno, ¿pudieron copiar? ¿Todos? Sí, sí. Every people. Buenísimo. ¿Estamos listos antes de seguir? Fede, Ábalos. Profe, ¿quiere que le Presente. diga que escriben en el chat? Dale, muchas gracias. Dayana Álvarez. Presente. Agustín Barreto. Presente acá. Ah, presente, buenísimo. Facundo Iono. No. Ignacio López. Tampoco. Rodrigo López estaba por ahí. Macia Grisel está. Ariel Sí. Márquez está. Sí. Luciano está. Nico Porto. Estaba Nicolás, ¿no? Porto.
¿No? Parece que no. Santiago Sagnela. Presente, profe. Lucas Sellanes. Presente. ¿Vos faltaste la clase pasada? ¿Yo? Sí. No, no. Ah, te puse ausente, ahí te lo modifico. Ah, gracias. Estefanía está. Agustín Tardieu. Está presente. Genial. Bianca está. Fede Vicente está. Kevin Villagra. No. Fede González. No. Fabricio Bustos. Presente. ¿Presente Fabricio o presente Los dos. No, los dos. Fede González? Sí. Para que se me No hay está cayendo problema. un poco internet. Cristian Mayer. Sí, presente. ¿Alguien que no nombré? Sí, yo hablé con el ESBA, dijeron que ya estoy en la lista, pero Bueno, te agrego. no sé. ¿Me decís tu apellido? Ramírez, Ramírez, ¿y tu nombre? Celeste. Celeste. ¿Viniste a la clase anterior? Sí. Sí, listo. Ahí te puse presente a las dos clases. ¿Alguien más que no haya nombrado, además de Celeste? Listo. Bueno, vamos a abrir el visual y le vamos a dar. Bueno, primero no vamos a darle la parte visual, sino vamos a ir al code behind. Bueno, entre paréntesis, el formulario es una clase, ¿no? Bueno, entonces, debajo de la clase formulario, vamos a crear nuestra clase. ¿Cómo le podríamos llamar a nuestra clase? Perros. Perro, muy bien. Public class, perro. ¿Están de acuerdo? Sí. Excelente. ¿Qué necesita nuestra clase perros? Nombre, Nombre. altura y raza. Bueno, vamos a poner private nombre. Vamos a ponerle b nombre. Así después usamos el nombre para la property. El nombre lo ponemos como string, ¿no? Bien, ¿qué más? Private, ¿raza era? No. Altura y Altura. raza. Bueno, la altura la ponemos como un doble. ¿Y la raza también? Sí. Vamos a ponerle de raza. Y lo ponemos como un string. Bien, esos son nuestros miembros, ¿no? O atributos. ¿Están de acuerdo hasta ahí? ¿Alguno más que necesitemos según el modelado de nuestro ejercicio? ¿Te puedo hacer una pregunta? La que ¿Por qué quieras. se pone la B antes? Porque ahora yo voy a. En realidad es una práctica de programación, no es algo obligatorio. Igual la propiedad la podés llamar Pepito el pistolero. O sea, la podés llamar como quieras. Pero bueno, como yo ahora voy a hacer una property que se llama nombre y voy a acceder mediante el objeto a nombre por la property, bueno, es más cómodo acceder o dejar el nombre a la property y no al miembro privado. Pero no cambia nada, ¿no? Es simplemente una práctica de programación. Profe, Sí. justo cuando estaba tomando lista me tuve que ir a correr el auto. Calculo que me habrás nombrado y no estaba. Ah, listo, ahora te pongo presente. José. Bueno, ¿qué tiene una property? Parámetros. Tiene un get y un set, ¿no? Son siempre iguales. Un get y un set. El get y el set. Cuando vos pones el get, te lo pones solo. Te pones todo así, solito, solito. Así que después lo hacemos, copiamos y pegamos. En el get lo que vamos a hacer es retornar nuestra variable, ¿no? Que en este caso la variable que va a retornar el get es bNombre, ¿no? Por eso usé el b. Pero repito, simplemente es una práctica de programación habitual, ¿no? Y el set, lo que voy a hacer es escribir la variable privada, ¿no? El miembro privado.
Entonces, para escribir el miembro privado, lo que voy a decir es que bNombre va a ser igual a el value que le pase, ¿no? El parámetro. Y así escribo las properties. Y con esto estoy encapsulando el miembro nombre. De la misma manera, voy a copiar y pegar, voy a hacer la altura y voy a hacer como ya con esto, la raza. Lo que voy a cambiar es en la altura, bueno, voy a cambiar el nombre. Le voy a cambiar también el tipo de dato, porque acá es un double. Se lo voy a cambiar acá y acá. Si quieren ir programando conmigo, programen conmigo. Vayan haciendo ustedes lo mismo. Altura, bien. Y lo mismo voy a hacer con la raza, ¿no? Este es más fácil porque, bueno, ya está el string. Bueno, listo. Ya tengo mis miembros y sus properties hechas. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna preguntita? Profe, sí, una pregunta. Entonces ahí lo que hiciste fue crear la clase, adentro de la clase, digamos, distintos, no son objetos, donde vos pusiste ahí, eso. Estos la segunda línea. son como variables, son atributos, son miembros. El miembro es la palabra indicada, ¿no? Pero bueno, atributos, variables, lo mismo. Son sinónimos. Ok, de la clase. Y después las propiedades, o sea, va seteando cada individualmente. Las propiedades lo que hacen es encapsularme los métodos para que sean privados. Y en algún momento, digamos, ahí creás algún objeto, o sea, porque vos pasas de la clase directamente a lo que decís miembro. No, pero la clase, dentro de la clase no voy a crear un objeto. No Ah, tiene ok. sentido. Pensé que El era bien objeto, estructurado así de. o sea, acordate de lo que era la clase, era la matriz. Sí, Después, dentro del formulario, cuando necesite crear un perro, llamo a la clase y creo un perro. ok, bárbaro. Instancio la clase y creo un perro. Pero acá estoy creando la matriz. O sea, cómo son todos los perros de mi sistema. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Cómo son todos los perros de mi sistema? Ok, gracias. ¿El resto? ¿Vamos bien? Sí, profe, con esta explicación que le dijiste a Luca, mejor. Excelente, buenísimo. Por eso pregunten, ¿eh? Los que tengan dudas, pregunten. Profe, una consulta rápida. ¿Puede explicar de nuevo qué era lo de property? Las properties son el encapsulamiento de mis variables, de mis miembros. En vez de poner public, para que yo pueda acceder de nombre o lo que quieran, as string, en vez de ponerlo público, yo lo que hago es poner los métodos privados, porque una buena práctica de programación es encapsular todos los miembros, y acceder a los miembros mediante un get y un set. O sea, con un get accedo al valor del miembro y con un set lo que hago es escribir el miembro. ¿No? Eso es encapsular. Una pregunta. Entonces, únicamente se encapsula cuando vos nombras las variables. Eso es lo más recomendable. No es que también puedes encapsular lo que vos estás programando. No, o sea, lo que se encapsulan son miembros, claro. O sea, son las características del objeto. Eso es lo que encapsula. Lo que va variando del objeto, que después se va a guardar en una base de datos en un par de clases. Eso es lo que se encapsula. Bueno, entonces acá ya definí cómo es mi objeto, cómo son sus características. Mi objeto va a tener un nombre, una altura y una raza. Ahora voy a definir qué hace el objeto, el comportamiento del objeto. ¿Qué hace mi objeto? ¿Qué tiene que hacer mi objeto según el problema, no? ¿Qué hace? No me acuerdo qué le dije. Comer. Comer, bueno, comer. Bueno, como comer no tiene nada, simplemente come, vamos a hacer un método, ¿no? Subcomer. Y listo, listo. El objeto come. ¿Está bien?
lo tengo que poner como public, ¿no? Porque si no, no van a poder acceder a comer. Si no, el perro no va a poder, se va a quedar sin comer hoy. En realidad dice comen 20% según la altura, así que No, entonces habría no. que calcularle según la altura. Vamos a hacer una function. Vamos a hacer una función que me devuelva. ¿Por qué? Porque yo quiero retornar cuánto come. Pero eso va a depender de la altura, ¿no? Entonces, ¿qué le tengo que pasar? La altura. La altura. La altura. La altura, ¿no? Hasta ahí nomás, porque yo podría acceder a la altura de acá. Bueno, eso va a depender de si yo, cuando instancie el objeto, ahora le ponga un constructor que me asegure que la altura va a estar. Pero bueno, vamos a suponer que no. Vamos a ponerle byval, vamos a pasarle un parámetro, le vamos a pasar altura. La altura es un double, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué me va a hacer esto? Bueno, una pavada, ¿no? Vamos a crear acá una variable que sea dim cantidad de comida, as double, y esto lo vamos directamente a setear como altura por 0,2, ¿no? Un 20% era. Y que me devuelva cantidad de comida. Listo. Ahí ya tengo. Y también dice si pueden dormir y ladrar. Bueno, genial. Donde la altura. Bueno, y dormir y ladrar, sí, lo vamos a poner como métodos porque no van a retornar nada. Por ahora no va a hacer nada, ¿no? Va a estar ahí. Public es public sub. Dormir. Y public sub. ¿Qué hacía? Ladra, ¿no? Listo. Entonces, fíjense que de mi objeto yo ya tengo sus métodos, sus miembros, o sea, sus atributos. Tengo la forma de accederlos porque están encapsulados a través de las properties. Y tengo su comportamiento, que su comportamiento por ahora lo tiene, está definido por una function, que yo le paso un valor, la altura, y me devuelve lo que tiene que comer según la altura. Y tiene por ahora dos comportamientos más, que son métodos, que por ahora no hacen nada, pero bueno, están ahí. El perro puede dormir y puede ladrar. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno, cuando yo voy a instanciar este objeto, ¿se acuerdan hace un ratito que yo les dije que por defecto hay un subnew? Un subnew de esta manera. Un subnew es un constructor. Esta línea de código, vamos a hacerlo público. Esperen que toqué la tecla insert. Ahí está. Esta línea de código, si no están, están. O sea, vienen por defecto cuando yo pongo la instrucción de clase. O sea, yo puedo crear un objeto que no tenga ningún miembro al principio, ¿no? Pero bueno, vamos a crear un constructor que me requiera que cuando yo instancio el objeto me pase. ¿Qué teníamos? El nombre, la altura y la raza, ¿no? Entonces le vamos a pasar un byval que sea, no sé, X nombre para no mezclar el nombre de las variables que ya tenemos. Que me pase una variable que se llame X altura, que sea doble, y que me pase una variable que sea X, como era el otro, raza, que es un string también, ¿no? Altura. Profe, Ya, sí. el byval en C#, ¿cómo sería? El byval en C#, ¿cómo es? Ya te lo digo, ¿eh? Dame un segundito, porque no me lo acuerdo. Porque, a ver, dame... No, directamente pones string y el nombre de la variable. Sí, me parece que no tenías ni que poner byval en ese caso. Pero dame un String, segundo. el nombre de la variable, coma y seguís con la que sigue. Si es que tenés dos. Pues ya. Claro, es así. Sí, solamente se pone string y el nombre de la variable. Muy bien. Sí. Bueno, seguimos entonces. Bueno, ¿qué tengo que hacer con estas variables cuando instancio el objeto?
asignársela, o sea, estas variables que me pasan, estos parámetros que me pasan, se los tengo que asignar a mis atributos, ¿no? Entonces lo que voy a poner es mi, o sea, yo, que cuando estoy hablando de la clase, punto, altura, y le voy a pasar el parámetro de x altura. Mi punto nombre, y que me escriba el nombre, el x nombre que me están pasando. Y mi punto raza. Y mi y punto X raza, raza. que me escriba x raza. Muy bien, excelente. Y ahí ya terminé mi constructor. Bueno, básicamente terminé toda mi clase, ¿no? Porque esta clase no hace más nada. Pero fíjense que la hice bien completita, ¿no? La hice con miembros, la hice con properties, le puse funciones, le puse métodos, le puse constructor vacío y le puse un constructor con parámetros. O sea, básicamente hice todo. Todo lo que vimos en teoría hoy, lo llevamos a la práctica. Rodrigo, ¿para qué era el constructor? Disculpa, ¿me repetís? O sea, en El este caso puntual, constructor es ¿para qué lo usan? cuando yo voy a instanciar un objeto, Sí. voy a instanciar una clase que crea un objeto, el constructor lo que hace es crear el objeto. Entonces yo puedo crear un objeto que no tenga definido ningún parámetro, ningún atributo todavía, ningún miembro. O puedo crear un objeto que ya tenga cargado su altura, su nombre y su raza a través de este constructor. Está bien, o sea, en ese caso, igual ahí que estás marcando, ¿cuál sería? O sea, como que te lo pide, se lo pide al usuario. Claro. A ver, acá yo voy a poder instanciar objetos vacíos no, en realidad, sin atributos, o objetos con atributos, ¿no? O sea, esta me da las dos opciones. Si yo borro sí o sí, cuando instancio un objeto, un objeto perro, le tengo que pasar el nombre, la altura y la raza. Porque no va a tener el constructor que viene por defecto, porque yo ya lo sobreescribí. Le puse otra firma. Lo sobrecargué. Ok, o sea, entonces eso le da al usuario la posibilidad de o cargarlo o que ya venga uno por defecto, por decirlo de alguna forma. Al usuario no, porque esto, acordate que es del programador, el usuario no sabe nada. No, digo, después lo va a usar, o sea, lo podemos usar para eso, quiero decir. Sí, el programador, porque puede ser que esto lo haga un equipo de programación, ¿no? Entonces, uno define todos los objetos y después otro sector de programación hace los formularios, y en los formularios voy a hacer perros, objetos perros. Entonces, bueno, yo tengo que definir qué puede hacer un perro y cómo se puede hacer un perro y cómo no. Eso depende del problema en particular. Ok, bárbaro. Bueno, vamos a hacer un poquito de, a ver, todo esto para qué sirve, ¿no? Bien, vamos a ver para qué sirve. O sea, cómo se usa en un formulario, ¿no? Vamos a hacer un formulario bien sencillito, donde le pueda cargar las tres variables. El label anda por acá. Entonces, acá le voy a poner nombre. Le voy a poner raza. Y le voy a poner la altura, ¿no? Entonces, acá vamos a hacer un botón que sea nuevo perro. Vamos a hacer un botón que diga comer. Un botón que diga ¿qué hacía el perro? Ladraba y qué más. Dormía. Y dormía. Y dormir. Bueno, ahí tenemos las tres cosas que puede hacer mi perro. ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Le doy 2 minutitos para que hagan el formulario ustedes también. Así me van siguiendo.
¿Listo? ¿Listo, chicos? No. Bueno, damos 2 minutitos más. Dale. Profe, para armar el código, ¿vos le diste doble clic ahí al formulario en cualquier parte? Claro. Lo puse abajo del formulario, la clase. Debajo Ah, del formulario. ¿Me mostrás, porfa, la parte del constructor? Yes. Gracias. Profe, cuando Lucho termine, ¿me dejas sacarle foto a todo lo que vos pusiste, por favor? Así cuando practico otra vez no me olvido y me queda fresco. Pero De cuando una. Lucho avise que terminó. Dale nomás. Dale, buenísimo. Ahora igual terminamos el código y le sacan captura, todo. Igual lo voy a subir en un ratito a la clase. Bueno, vamos a Dale. terminarlo. Gracias. Queda poco tiempo. No vamos a llegar. Así que cortamos el Zoom y volvemos a arrancar. El último Zoom de hoy. Dale. Cierro.